figura muy importante dentro de la antología Voces. Para los que no la conocen, que lamentablemente Jan no pudo venir hoy día por conflictos de la vida personales, conflictos de la vida adolescente. Ya, pero todos hemos sido Jan, así que no la vamos a juzgar. Ya, importante. Jan es editora, antologadora, seleccionadora, es una de las figuras principales de la antología Voces en general, ¿ya? Y considera este proyecto uno de los más importantes que hace para Siech, para la ciencia ficción, para la fantástica y para las diversidades. Quisiera hacer un pequeño recorrido por nuestra historia del proyecto Voces. Como comentó Michel recién, el proyecto Voces inicia el año 2020 con 8 voces. Si volvemos un poco para atrás, cuando estábamos en 2020, no era tan común tener tantas editoriales dedicadas a esto de la fantástica mezclada con la diversidad. En general estaba muy separado. La gente de las diversidades se dedicaba muy al under, muy al fanzine, muy a la historia autobiográfica. Y por el otro lado, la fantástica, que siempre ha tenido un componente diverso, lo tenía en Chile muy oculto, muy discreto. No teníamos como ocurre en Argentina, por ejemplo, que está Copy o Gorodicher, que te habla de la bisexualidad abiertamente. No, nosotros teníamos un componente mucho más discreto, entonces cuando aparece 8 voces, nosotros nos figuramos como emergiendo en este territorio por conquistar. Y por fortuna ha servido para que salgan autores, para que salgan historias, para que se explore más el género dentro de esta arista diversa. Entonces partemos 8 voces, que integramos las primeras 8 autores con los primeros 8 cuentos, una antología que se dedica más que nada a presentarnos. De hecho tenemos autores de números anteriores aquí presentes, porque parte de la antología Voces es también hacer comunidad. La antología 8 voces le fue muy bien, ganó un premio ILVA, a medalla de plata a mejor libro de temática LGBTIQ, y desde ahí emergimos a la antología 9 voces, que ya es una historia. Si las 8 voces era presentarnos, 9 voces era ya la revancha. 9 voces es una historia mucho más oscura, 9 voces nos presenta mucho más terror, y teníamos como apoyo más mediático. De hecho fue una colaboración con la asociación Iguales. Entonces 9 voces ya marcó el territorio, es como esto es mucho más oscuro. Y ahora, hoy, tenemos la tercera versión, que la pueden apreciar aquí, la pueden conseguir, la estamos vendiendo acá con el jefe de Siech, que es 10 voces. 10 voces es una colección mucho más intimista, que habla mucho más del interior, de cómo ve uno el mundo, de las cosas que le pasan. Hay mucha más fantasía, que no se apreció tanto en los números anteriores, y tenemos historias muy interesantes. Yo creo que vamos a dedicarnos a hablar mucho de esto hoy día. Tenemos autores que les vamos a preguntar de cada uno de sus cuentos, pero la noche está recién partiendo. Me acompaña Donald McLeod, que comparte un cuento, pero ese no es su papel hoy día. Hoy viene en su calidad de presentador. Donny, entre su currículum, tiene su pequeña colección de cuentos ferales, publicada por nuestros amigos de Trazos de Aves, y también participa aquí, participa en 8 voces, que fue cuando nos conocimos. Cuéntanos, Donny, ¿qué tienes para nosotros esta noche? Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos quienes vinieron hoy día a dejarse sorprender por esta antología y acompañar, por supuesto, a estos 10 autores, estas 10 voces, ¿no? Que en los intersticios o a lo mejor en estas fisuras de realidad que vivimos plenamente son capaces de imaginar. Y creo que eso es lo que celebramos hoy y eso es lo que hoy día podemos brindar también. Así que estoy muy contento, muy agradecido también de que Michel me haya invitado a presentarlo, pero yo no soy tan elocuente como Eva, así que yo escribí un texto como para hablar de mi lectura crítica,
hablar un poco sobre otra lectura también que no tiene que ver con este libro de cuentos, pero que de alguna forma funciona muy bien, porque hace un tiempo me invitaron a hablar sobre lo queer, como qué es editar lo queer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque paralelamente escribir es lo menos que hago, como lo que más hago es llevar una editorial. Y mi editorial se llama Imaginistas y nosotros lo que hacemos es publicar ciencia ficción, fantasía, terror, ficción especulativa, raro, lo que sea, pero desde una perspectiva, en un inicio, a lo mejor en el año 2020, cuando este proyecto partió, creíamos mucho como en la representación. Es decir, como necesitamos personas, mujeres, personas de la comunidad LGBT+, que publiquen. Ese era como nuestro destino, como nuestro foco, ¿no? Hoy en día creo que creo que ha cambiado, ha modificado, no porque no creemos que tengan que publicar, sino porque creemos que a lo mejor no me interesa en verdad, honestamente, solamente mujeres y personas de la comunidad LGBT más que publiquen, sino que me interesan son los textos con una visión queer. Y que eso puede ser escrito por cualquier persona. De hecho, no me interesa publicar a todas las mujeres, no me interesa publicar a todas las personas LGBT más. Sé que suena muy duro, pero así es la realidad, ¿no? Y eso es un camino, ¿no? que hemos tenido que atravesar. Es por eso que estoy tan contento de presentar 10 Voces, porque es un proyecto que de alguna forma construye un imaginario y construye una posibilidad. Hace poco, como dije antes, me invitaron a hablar sobre lo queer. Yo no tenía idea que era lo queer. O sea, es difícil, es una palabra muy complicada, ¿no? Lo raro. Sí, ¿cierto? pero dentro de la comunidad uno tiene como esta palabra rondándole siempre la cabeza. Claro. Todos hemos escuchado el término queer al menos una vez. Exacto. Pero por supuesto que han habido personas mucho más inteligentes que yo que han analizado y que han estudiado este tema. Una de estas personas es, perdón, que me hice un torpedo. Una de estas personas es José Esteban Muñoz. José Esteban Muñoz es un académico estadounidense que escribió un libro que yo recomiendo un montón, que tuve que leerlo para poder ir a esta presentación anteriormente. Entonces mi lectura tiene que ver con su imaginario también, ¿no? José Esteban Muñoz es un académico que habló sobre lo queer, pero lo queer no como una identidad, sino como una promesa, ¿no? Como aquello que está por venir, o como aquello que no existe todavía, sino que es un sueño que habita en esos intersticios que aparecen solamente a través de la performance, a través del arte, a través de la representación, a través del deseo, a través del amor, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo que a mí me interesa un montón, ¿no? Como esos espacios en donde a veces nosotros podemos ver esa utopía en donde a lo mejor nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras identidades calzan y podemos llegar a vivir en ese mundo perfecto. Entonces él escribe un libro sobre esto que se llama Utopía Queer, que lo publicó Caja Negra, que yo recomiendo todo lo que publica Caja Negra, así que vayan y compren todo su catálogo. Pero Utopía Queer es una joya. Bueno, y yo escribí un texto que tiene que ver con lecturas sobre, entonces, si lo queer para mí, o en verdad no para mí, porque me estoy robando, pero para este académico muy top, no es una identidad, sino que es una forma de ver el arte como las voces, porque veamos las voces no como 10 voces, sino como, ¿cuántas van ahora? 27 voces, son capaces de construir una utopía, que creo que es lo que a mí me interesa y creo que lo que podemos conversar y analizar a través de la literatura y del arte, que en verdad es lo que a mí me interesa. Ustedes verán si les interesa también, pero es un poco lo que a mí me invoca a escribir y a leer y a analizar y a editar y a participar del mundo literario y el mundo de los libros. Hoy soy muy piti, voy a ponerme así porque la luz no lo permite y no traje mis lentes. Gran error. Voy. Dice las voces de Siech como utopía queer. Voy. José Esteban Muñoz escribe en Utopía Queer que lo queer todavía no llega. Lo queer para él no es una identidad del presente. ¿Más arriba? ¿Más acá? Ya. No es una identidad cambia mucho. No es una identidad del presente, sino una atención hacia una posibilidad de vida.
Leer las antologías 8 voces, 9 voces y especialmente 10 voces de Siege Ediciones desde esa idea permite comprenderlas no solo como colecciones de ficción especulativa LGBTIQ+, sino como ejercicios de imaginación política y afectiva. Me niego a pensar que estos cuentos buscan únicamente representar, cosa que me parece muy aburrido, ¿no? Y creo que intentan romper los límites de aquello que el presente considera posible para ciertos cuerpos, para ciertos deseos y formas de existencia. Jan Belis de Angelo, que es la editora de este texto, o sea, de este libro, lo explica en el prólogo de 10 voces, así que cuando tengan su libro lo van a poder, ella lo explica mejor que yo, que dice, cuando señala que el proyecto nació para abrir un espacio para que autoras y autores de la comunidad ficcionalizaran su propia realidad, hace de que, da una posibilidad, ¿no? Nos da un regalo, de cierta forma. La palabra ficcionalizar es crucial, porque estas historias podrían haber traducido simplemente experiencias queer al lenguaje del realismo, que creo que es lo que se ha hecho y normalmente se tiende a hacer. En cambio, utilizan el terror, la fantasía y la ciencia ficción para deformar el mundo y hacerlo capaz de contener experiencias corporales y emocionales que muchas veces resultan imposibles de nombrar dentro de la norma. Y a medida que avanzan las antologías, esa deformación se vuelve más intensa. Belis explica que en 9 voces apareció el terror a través de la denuncia, del miedo, de la venganza. Ya no bastaba existir dentro del género fantástico chileno, había que escribir el miedo real de habitar el espacio público desde el cansancio y la violencia, y por eso 10 voces termina convirtiéndose, como ella misma dice, en una antología que tiene cuerpo y carne. Y efectivamente los cuentos de 10 voces están obsesionados con el cuerpo, que son deseantes, que son mutantes, que son atravesados por tecnologías, como el tuyo, por fantasmas, por duelo, por magia y por género. Uno de los relatos más complejos de la antología es Everybody Seems Friends You, de Dani Cortés del Castillo. Sería un error, que está por allá, bienvenida, sería un error leerlo simplemente como una historia de posesión sobrenatural o de horror corporal. Perdón que les dé la espalda, pero en verdad no veo por... ¿Ya? Dice, el centro real del cuento es la imposibilidad de Alex de vivir completamente su experiencia de género dentro de una única identidad fija. El relato lo dice explícitamente. Y no era que no le gustaba ser mujer. Es solo que no le gustaba hacerlo todo el tiempo. Ella era ella, pero también era él. No una mezcla de los dos, no algo distinto a los dos, sino ambos. Esa frase contiene la potencia política y emocional del cuento. Alex no debe abandonar una identidad para representar otra. Lo que vive es una experiencia simultánea, imposible de estabilizar dentro de las categorías tradicionales. El horror aparece porque el mundo no posee estructuras suficientes para sostener esta experiencia corporal. Por eso el cuerpo masculino se transforma para Alex en una necesidad existencial, pero el relato se vuelve verdaderamente hermoso cuando aparece Seba. Y aquí el cuento es muy cuidadoso, porque Seba no funciona para la narración como víctima ni como simple interés romántico. Entre ambos se construye intimidad real, conversaciones sobre cine, sobre literatura, sobre arte, sobre deseo. Alex deja de mirarlo como objetivo de asesinato y comienza a verlo como alguien capaz de comprenderla. El texto lo marca claramente. No había estado, abro comillas, no había estado analizando a Seba como una presa. Se había olvidado de invitarlo a su departamento, de seducirlo, cierre comillas. Entonces el relato deja de tratar solamente sobre violencia y pasa a imaginar otra posibilidad, que es compartir el género en vez de sufrirlo en soledad. La escena sexual entre ambos resulta crucial porque está escrita desde el consentimiento, la exploración y el cuidado. Abro comillas. ¿Te gustaría? Tengo miedo, dijo Seba. No te preocupes, lo haremos a tu ritmo. Podemos parar en cuanto quieras.
Más adelante, Seba confiesa, me gusta ser tu mujer. Y Alex comprende algo decisivo. Poco a poco, Alex se fue dando cuenta que Seba era como ella. Eran dos personas dentro de un solo cuerpo. Cierre comillas. Ahí el cuento deja de pensar el género como propiedad individual y lo imagina como experiencia compartida, como una experiencia móvil y relacional. La resolución ya no consiste en expulsar almas, como lo hacía en el relato, ni ocupar cuerpos ajenos mediante la violencia. La solución, al parecer, es coexistir. Abro comillas, tú podrías ser mujer cuando quieras y yo hombre. No tendríamos que matar a nadie más. Cierre comillas. Y el cierre de este relato contiene quizás una de las frases más bellas de toda la antología. Abre comillas. Eran uno o ambos eran dos. A Alex le pareció que todo era confuso, pero bello. Cierro comillas. Ese confuso pero bello dialoga profundamente con Muñoz. La utopía queer no aparece aquí como claridad ni estabilidad identitaria, aparece como posibilidad afectiva, como una forma de existir que todavía no posee el lenguaje suficiente para que pueda experimentarse momentáneamente, que es lo que propone, ni el amor, ni el sexo, ni la complicidad. Muchas gracias, Dani, por tu relato. Voy con otro relato, que es algo parecido ocurre en La cosmosidad de los úteros, de Nadrok Cedric. El cuento podría resumirse superficialmente como una historia de brujería queer, pero en realidad trabaja algo mucho más específico para mí, la relación entre cuerpo, entre herencia y exclusión. El protagonista pertenece a una familia donde el don mágico está ligado al útero. Abro comillas. Por este motivo se cree que las personas que no portamos útero carecemos del don familiar. Cierre comillas. La biología funciona aquí como un sistema de acceso, ¿no? Como un acceso al conocimiento, a la espiritualidad, al linaje, pero el protagonista se niega a aceptar ese límite y trata y lleva todo el relato a experimentarlo de igual manera. Abro comillas, decidí probarme a mí mismo, dice, que soy la excepción al yugo de la biología, cierra comillas. Esa frase parece resumir gran parte de la ficción queer contemporánea, el rechazo a que el cuerpo biológico determine completamente las posibilidades de existencia. Pero el cuerpo nunca abandona el cuerpo, sino al contrario, está profundamente atravesado por él. La magia funciona mediante el tacto, el deseo, el orgasmo, la energía sexual y percepción física. El texto afirma, abro comillas, la energía sexual explora todas las barreras psíquicas. Cierre comillas. Por eso la escena en la casa abandonada no es solamente erótica, como podría haber quedado nomás en el relato, sino que es una ceremonia de transición, de transformación. El deseo homosexual no aparece separado del acceso al conocimiento, sino que es precisamente lo que permite abrirlo. Las páginas donde el protagonista y Leonardo intentan realizar el ritual mezclan excitación, miedo, ternura. Adolescente, además hay que pensar que son personas adolescentes, que creo que eso no lo dije anteriormente. Hay humor incluso en medio de lo paranormal, que creo que eso igual fue un gran acierto. Escribir humor es uno de los elementos más difíciles, por lo menos para mí, en la literatura. Abro comillas, dice, dime que tú trajiste condones, por favor. Sí, obvio, traje varios. Ya, al menos estaremos protegidos de los males del más allá, no más. Y me gusta mucho esa frase. Pero el fracaso del encuentro termina abriendo otra cosa. Cuando Leonardo huye y el protagonista queda atrás devastado emocionalmente, finalmente logra acceder al don familiar. Abro comillas, mi alma al fin está absorbiendo la tinta y dibujando aquellos tiempos pasados que albergan las aguas del útero cósmico y a pesar de mi carencia del útero. Cierre comillas. Eso es importantísimo. El cuento jamás resuelve el conflicto mediante una explicación esencialista. El protagonista no descubre una verdadera naturaleza escondida, no. Por el contrario, accede al conocimiento precisamente desobedeciendo el mandato biológico. Ahí la relación con Muñoz se vuelve fuerte porque lo queer entendido como rechazo de los límites impuestos sobre ciertos cuerpos aparece aquí literalmente como acceso a otro plano de percepción. Y por último,
este tercer cuento que voy a comentar hoy día es La noche de Marlene, de Cristian Cristino. ¡Wow! No puedo creer que entró en el momento ¡Qué buena justo. entrada! Esto no estaba preparado, mi gente. Solamente la coordinación cola. Bueno, ay, que me dio risa. Sí, estupendo. Ya, voy. Otro cuento que destaca es La noche de Marlene, de Cristian Cristino. Ocupa el lugar extraño y muy peculiar, mientras otros cuentos de la antología trabajan el horror corporal, la ciencia ficción, la mutación. Este relato construye su rareza desde el cine, el glamour y el deseo proyectado sobre una figura imposible, Marlene Dietrich. Y justamente ahí aparece una de las dimensiones más interesantes del relato, del cuento, que es que lo queer entra como una fascinación estética. Paulino viaja desde Valparaíso hacia Santiago, impulsado por una obsesión con Marlene. No se trata de una admiración cinéfila o de una admiración como del artista pop, ¿no? Que de repente todos podríamos sentirnos identificados de alguna forma, sino que lo que siente por ella es algo cercano al hechizo. Desde el comienzo el cuento transforma el acto de mirar cine a una experiencia casi ritual. Las salas oscuras, los pasillos húmedos, ¿no? El acomodador atractivo, vampiresco que aparece, las luces tenues y la figura gigantesca de Marlene, proyectada sobre la pantalla, convirtiendo el deseo en una experiencia espacial y corporal. José Esteban Muñoz plantea en Utopía Queer que muchas experiencias queer ocurren primero como destellos estéticos, momentos breves donde alguien percibe otra posibilidad de existencia, antes de incluso de poder nombrarla políticamente. Lo queer aparece muchas veces como una anticipación sensible de otro mundo posible. Y en La noche de Marlene, esta anticipación toma la forma de una diva. Marlene Dietrich funciona en el cuento como una figura liminal. No es completamente humana, tampoco completamente monstruosa. Su presencia está construida desde la exageración, el artificio y el magnetismo. El relato enfatiza constantemente su capacidad de dominar el espacio y transformar a quienes la observan. Paulino no solamente desea a Marlene, desea lo que ella representa, una forma de existencia donde masculinidad y feminidad dejan de comportarse como categorías tan rígidas. Eso tiene mucha relación con la propia historia cultural queer. Antes de que existiera un lenguaje público y político para muchas experiencias homosexuales o trans, el cine, las divas y el espectáculo funcionaron como espacios de identificación clandestina. Muchas personas queer aprendieron primero a reconocerse mirando estrellas imposibles, copiando gestos, voces o formas de moverse. Cristino parece entender perfectamente esta tradición. Por eso Marlene aparece casi como una criatura sobrenatural. El cuento convierte el artificio en amenaza y seducción al mismo tiempo. Y eso resulta especialmente interesante, porque históricamente el exceso, el maquillaje, el teatro y la performatividad han sido leídos desde lo queer como formas de resistencia estética frente a la norma. El relato también trabaja muy bien la relación entre deseo y peligro. Paulino avanza por espacios cada vez más oscuros, guiado por figuras ambiguas y seductoras. El acomodador hermoso posee algo inquietante, casi vampírico, podríamos decir. Pero el terror nunca funciona aquí como castigo moral al deseo homosexual, como estamos tan acostumbrados a leer, sino o como ocurriría también en tantas narrativas clásicas que hemos leído. Al contrario, el horror nace precisamente de la intensidad del deseo y de su capacidad de deformar la realidad cotidiana. Eso vuelve La noche de Marlene un cuento profundamente distinto a muchas ficciones tradicionales, donde la monstruosidad queer no termina destruida o corregida.
Aquí la monstruosidad es fascinante, glamorosa e hipnótica. Y quizás uno de los aspectos más interesantes del relato es que la transformación de Paulino nunca termina en explicarse completamente. El cuento mantiene una ambigüedad constante entre fantasía, obsesión, deseo reprimido y experiencia sobrenatural. Esa indecisión es importante porque evita reducir el relato a una moraleja psicológica o fantástica. Lo que importa no es comprobar si Marlene existe, sino entender qué produce en Paulino, la posibilidad de encontrarse en una figura que parece escapar de todas las normas. En ese sentido, el cuento dialoga muy bien con las ideas de Muñoz de que lo queer todavía no está completamente aquí. Marlene funciona como una visión fugaz de otra sensibilidad posible, un cuerpo exagerado y artificial que abre una grieta dentro del mundo cotidiano. La utopía queer, entonces, no aparece como un futuro tecnológico ni como una revolución política explícita, sino como experiencia, como iluminación, como noche, donde una noche donde entrar a una sala de cine, donde uno puede entrar a una sala de cine y sale al mundo de una manera diferente. Voy terminando, perdón. Entonces, para cerrar, lo más potente de las voces de Siech es que nunca convierten lo queer en simple alegoría. Los cuentos funcionan desde detalles concretos, un cuerpo incómodo dentro de sí mismo, una conversación íntima después del sexo, una casa abandonada, una vela negra, una discusión amorosa, un ritual fallido, un alma compartida, un acomodador que promete peligro y deseo. Por eso estas antologías no se sienten como ejercicios teóricos, se sienten vivos, y ahí está probablemente su dimensión más utópica. Muñoz sostiene que lo queer existe muchas veces como una anticipación sensible de otro mundo posible. No es futuro perfecto como estamos acostumbrados cuando hablamos o pensamos en la utopía, sino son pequeños destellos donde el presente deja de parecer inevitable. Las voces de Siech producen justamente esos destellos, cuerpos que rechazan obedecer las categorías heredadas, deseos que generan nuevas formas de intimidad y tecnologías emocionales para sobrevivir el miedo y la exclusión. Muchas gracias por escribir estos cuentos y por venir a este conversatorio. Bueno, compañeros, la antología Voces es muchas cosas, pero entre todas las cosas que es una declaración. Fundada originalmente como una antología que recopila cuentos LGBTIQ escritos por personas LGBTIQ en código fantástico, siempre se figuró como una declaración, siempre se figuró como un riesgo a exponerse. El solo hecho de aparecer en 10 voces era reconocer que uno era parte de la comunidad. Así que, conociendo que nuestros autores han corrido este riesgo de declarar que son lo que son y de estar presentes aquí, con Doni hemos preparado algunas preguntas para integrar a nuestros queridos autores para hacer esto más dinámico, para que conozcamos cómo va la cosa. En ese sentido, yo quisiera partir, igual que Doni, con Dani, por supuesto. Así que véngase por favor, acompáñenos. Dani, les voy contando, Daniela Castillo, es poeta, escritora, editora de Loa, una mujer orquesta. Y su cuento llega hasta allá, o te acercáis tú, o te corrís de silla, Doni. Te corrís para que no quede tan tirante. Eso. No, si aquí nos acomodamos, en Roberta cabemos todos. Dani nos trae un cuento llamado, como mencionó Doni anteriormente, yo lo escribí porque mi inglés no es el mejor. Everybody Sends Friends You. El cuento de Dani, no voy a decir mucho porque Doni ya se extendió en el cuento de Dani, pero le doy, ¿no? Tiene una cosa bien particular que a mí me llama mucho la atención. Primero, trabaja desde el género fluido,
que no es algo que se aprecie mucho. Nosotros como conocedores de obra LGBTQ sabemos que por lo general la temática gay es lo que abunda dentro de esto. Entonces el género fluido vino como a refrescar un poco la colección de cuentos, pero viene de una forma mucho más entretenida, porque no viene como una víctima, sino que viene como un depredador, ¿ya? Y dialoga en este monstruo que es como bello estéticamente y al mismo tiempo peligroso, capaz de matar a otros. Entonces, cuéntanos, Dani, ¿qué fue, cómo figuraste este nuevo monstruo y cómo desarrollaste este sentido para poder calmarlo dentro de encontrar su propia comunidad, de encontrar un otro que sea como él? ¿De dónde partiste con esta idea? Bueno, la idea partió de una necesidad propia de cómo yo me sentía respecto al género. Sentía que justamente no había representación yo nunca lo nombré como género fluido, pero de este sentir mío de no siempre ser mujer, de ser hombre en ciertas ocasiones, pero mi cuerpo me limitaba. Entonces, escuché esta canción, Everybody Seems to Love You, y en esa canción dice, como expresa deseo hacia la otra persona y después expresa que desea matarla. ¿De quién es? No me acuerdo. Pero bueno, búsquenla. Además que si hay una playlist, creo, al final del ¿Hay una playlist incluida? Sí. Muy bien. Entonces, y dice, entonces, Everybody Seems to Love You es como, todos parecen quererte. Y yo sentía que por el patriarcado, a los hombres, y sobre todo a los hombres guapos, a los hombres atractivos, canónicos, blancos, canónicos, todos parecen quererlos, como que todo se les hace más fácil. Entonces, se me ocurrió este cuento de una persona que mata a estos hombres y se mete en su cuerpo para aprovechar esos privilegios. Un sueño muy de nosotras. Sí. Sí. Lo que hemos vivido en este mundo patriarcal sabemos de qué se trata eso. Entonces, partí con este cuento y al principio ella disfrutaba mucho de esto y aprovechaba los privilegios a concho, pero no podía terminar en eso porque yo no quería que ella fuera una asesina, o podría haber sido que ella termine asesinando a gente por el resto de su vida y listo. Completamente válido. Pero creo que hubiera sido una existencia muy solitaria. Entonces se encuentra este otro chico que en el fondo de a poco se va a dar cuenta que siente lo mismo que ella y terminan juntos, pero como digo, era un posible camino de muchos. Sí, y es muy bonito porque te habla de cómo dejar de destruir al otro cuando te encuentras con alguien como tú. Yo creo que ese es un mensaje muy bonito que entrega tu cuento. Donny, ¿tú tienes también preguntas respecto a esto? Ay, es muy corto. Está corto, acércate. No, dale tú. Yo voy a compartir con Dani. Ah, muy bien. Dani. Bueno, yo soy un lector obsesivo. Entonces hay elementos que me llaman mucho la atención, como por ejemplo la ternura. Y hay una parte en donde dice la escena, o sea, que es la escena donde el Seba se prueba el vestido verde de Alex, ¿cierto? Mientras bailan Rebel Rebel. Hermoso. Tiene una ternura muy específica dentro del horror, porque el cuento es un cuento de horror. Pero también tú te das el permiso y hay algo estético y hay algo como literario que me parece importante dentro de la ternura, y la ternura parece ser que es algo que a la comunidad LGBT+ se nos es más difícil, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿qué importancia tiene para ti mostrar momentos de juego y afecto en medio de una historia tan corporal y oscura? Yo siento que son en esos momentos, yo creo que las relaciones se construyen en base a esos momentos de intimidad. Cualquier tipo de relación, que sea una de amistad, una de amor romántico, una de lo que sea, se construyen en base a esos pequeños momentos de compartir algo que nadie más comparte. Algo tonto, sí, exactamente. Entonces, esa escena de cambiarse la ropa y bailar Rebel Rebel fue algo que me pasó en la vida real. Y me quedó como grabado, y siempre lo quise usar en un cuento, entonces, o una novela, lo que sea. Entonces,
siento que esos momentos de ternura como que van construyendo la relación. Perfecto. Eso, no sé si te Sí. gustaría decir algo más con Eh, respecto a... yo creo que es muy importante que lo que ha comentado Dani, porque en realidad, por mucho que esto sea fantástica, sea terror, sea ciencia ficción, uno igual siempre integra partes de uno mismo dentro de la historia. Y rescatar esas pequeñas escenas que uno ha vivido o que ha integrado es como vital. Me gustaría al final terminar preguntándote por esta transformación al mundo terrorífico, al mundo fantástico. ¿Cómo fue esa decisión que tomaste? Yo nunca había escrito una historia de horror. Siempre escribía fantasía como más, un poco más liviana. Eh, la verdad es que creo que se daba porque justamente el tema con el que estaba tratando, que era el no encontrar un espacio para tu identidad de género, es un tema horroroso. Entonces solo se podría, es súper violento, entonces solo se podía declarar de una forma violenta. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar? No. No, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Se retira Dani. Continuamos orden como van apareciendo en la antología, así que yo creo que vamos con Nadrok. Nadrok, mientras se integra, les comento, Nadrok es escritor, tiene cuentos en varias antologías, tiene una colección llamada Mis amigos imaginarios no tienen ojos, publicada por Trazos de Aves, y en general la literatura de Nadrok se dedica a la oscuridad, al terror, a la diversidad y particularmente a la neurodiversidad. Sí. Sí, esas son como las ramas que abarca. Y nos trae un cuento que también Donny habló bastante de él, que integra muchas cosas. Convérsanos de esta discusión sobre esta tradición familiar que tiene que ver como con los componentes biológicos y esta rebeldía. ¿Por qué decidiste hablar de eso específicamente en este cuento? Bueno, hola. Ese cuento parte como un cuento muy distinto a eso, que lo escribí para un club de lectura, o sea, un club de escritura que teníamos con una persona después de salir de un taller y quedamos como con ganas de seguir escribiendo y leyéndonos entre nosotros, entonces nos íbamos juntando y escribí un cuento muy malo, muy malo. A nadie le gustó, pero todos dijeron que el protagonista tenía mucho potencial como para ser, como que les gustó mucho el protagonista, pero no les gustó para nada el cuento. Entonces, dije, pucha, quizás puedo rescatar a este protagonista de este cuento malo y llevarlo a un universo que sí le haga justicia. Y quise rescatar a ese protagonista y di el tiempo de trabajar bastante ese cuento para que tuviera como ritmo, para que tuviera toda como esa ciencia ficción, y porque la temática efectivamente habla de los cuestionamientos que me fui como reflexionando, porque soy una persona que le gusta mucho el tema como de el terror, sobre todo lo que tiene que ver como con el terror relacionado a la brujería, el ocultismo y todo eso que muchas veces tiene una imaginería muy ligada a los cuerpos uteroportantes, sobre todo por la tradición de lo que viene del paganismo y de las costumbres de ciertos territorios, donde muchas veces los cuerpos no uteroportantes eran muchas veces un poco como no como, claro, sí. Entonces esos cuestionamientos me hicieron hacer como en qué pasaría si efectivamente una persona nace asignada masculino al nacer en un cuerpo, en una familia donde solo nacen como personas asignadas femeninas al nacer, y todas portan un don familiar mágico, pero que está ligado a aportar útero. Entonces de ahí nace como qué es la contradicción a ese don familiar, que es como qué es lo que podía explorar y descubrir. Escuchándote pienso, no sé si han leído, bueno, ahora sale una serie que se llama La Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo es una pequeña saga de 12 tomos, pero que es muy buena. No sé si alguien lo leyó, no le gustó.
Bueno, pero a mí me gustó un montón y lo interesante es que la rueda del tiempo tiene esta relación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres acceden a la magia, a la rueda del tiempo, de una manera más natural, mientras que los hombres la magia les genera demencia. Entonces se vuelven locos y tienden a matar a toda su familia y destruir todos los pueblos y a todos los imperios, ¿no? En cambio las mujeres pueden, entonces después se le prohíbe a los hombres tener la magia. Entonces me parece muy atractivo como tu búsqueda, ¿no? Sobre cómo sería, o creo que es muy interesante cómo sería esta magia desde lo queer. Sí, Bueno, porque, de hecho, y aquí tengo que sacar mi fan eterno, es lo mismo que ocurre en Doom, po. La búsqueda del Kwisatz Haderach se debe a que las brujas, las Bene Gesserit, son las únicas que tienen esa capacidad como de remontar a las memorias antiguas de sus antepasados, po. Entonces el gran Mesías será la persona que siendo hombre, que siendo no uteroportante, pueda acceder a esto. Entonces, como que siempre ha sido esa división de género biológico dentro de la literatura. claro, como un rechazo. Y por eso me parece muy interesante la desobediencia en tu texto, ¿no? Como tenemos todos estos factores biológicos que no nos permiten ser lo que queremos hacer, pero tus personajes tienden a ir y hacer lo contrario. Y no solamente en este cuento, sino que también podríamos verlo en tu libro de cuentos, que son los Amigos Imaginarios No Tienen Ojos, que publicaste con Trazos de Ave, que también tiendes a explorar esa idea a lo mejor de una manera menos directa, pero yo puedo verlo en alguno de los cuentos. Entonces mi pregunta va como, ¿te interesa pensar el amor queer desde esa perspectiva precaria? No, me equivoqué, perdón. Es aquí. Mi alma, acá, la frase, perdón, es que era el último. La frase, mi alma afín está absorbiendo la tinta, dice. A pesar de mi carencia de útero, convierte el despertar del don en una desobediencia biológica. Ahí volví, ¿ya? Y dice, ¿te interesa escribir el acceso a la magia o en verdad cualquier tipo de acceso, ¿no? A lo que sea? Porque la magia en verdad es una excusa para hablar del acceso a algo que biológicamente no podemos acceder, ¿cierto? Como una forma de resistencia corporal y queer. ¿Cuál es tu relación con eso? ¿Por qué llegas a ese tema constantemente en tu literatura? Bueno, con respecto a la otra pregunta, igual sí me interesa explorar el amor queer, entonces igual puedo responder esa pregunta. No, no, con respecto a lo otro, tiene que ver precisamente con que el protagonista, si bien se siente frustrado por haber sido de cierta manera condenado por la biología a no poder explorar la vida de la forma en la que le gustaría poder explorarla, pero aún así efectivamente tiene esa desobediencia que lo hace explorar hasta llegar hasta un punto totalmente contrario en el espectro de la magia, pero que sigue siendo magia todavía. Entonces como que es más que nada ese punto de vista, como el de enfrentarse a una barrera y descubrir que si bien tienes una barrera que te puede privar de algo, siempre puedes encontrar una forma de adaptarte a ciertas cosas y terminar descubriendo que explorar eso de una manera distinta tiene su propio don. Y bueno, quizás no quiero explorar tanto como en cómo lo explora, porque quizás sería hacer un spoiler del final, pero en eso me quedaría que efectivamente también tiene que ver con algo como de la neurodivergencia y la discapacidad, precisamente por el tema de cómo ciertas barreras que no podemos como controlar, tenemos que terminar adaptándonos a eso y descubrir qué es lo bueno de eso, a pesar de que en algún momento pueda sentirse muy horrible. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, obvio. Sí, puede decir lo que quiera, caballero. Ya, Está en sí. su momento. Es que para mí era como quería agradecer obviamente todo el tema de la participación y la selección en la antología, porque para mí fue muy importante, porque esto se hizo, si no me equivoco, 2 años atrás o un año y medio atrás, que es cuando yo empecé a escribir, y precisamente cuando yo empecé a escribir, estaba en un taller donde el terror no era como lo que las personas acostumbraban a leer. Entonces sentía que sorprender a esas personas no me estaba demostrando como si efectivamente estaba escribiendo un buen terror o una buena ciencia ficción, porque no eran lectores de esos géneros. Entonces cuando encontré esta convocatoria,
me pareció interesante ocuparlo como de una manera como un desafío de, bueno, esta es una editorial que lee, edita y publica y está muy atento a qué es el terror, qué es la ciencia ficción y cómo se puede moldear eso. Entonces, de cierta manera, esta convocatoria para mí también fue como un desafío de si puedo sorprender con mi terror a personas que saben mucho de esto. Y bueno, quizás no es una forma muy sana de acercarse porque si no quedaba seleccionado quizás iba a salir muy bien. O sea, no, si no quedaba seleccionado no iba a salir muy bien, pero salió perfecto, así que Maravilloso. no me lamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadro. Estamos cortos de tiempo, así que vamos a hacer un par más ¿Uno? de intromisiones. No, yo creo que un par porque quiero hacer... y quería invitar a Cristino, a Cristian Cristino, que a ese le das tú la biografía, que la conoces mucho mejor que yo. Cristian Cristino, dramaturgo, escritor nacional. Sus obras. Sus obras son El fallo muscular, publicado por Noctámbula el año 2021, y Los Retornados, publicado por una editorial, por Imaginistas en el año 2025. Y tiene No, no otra, es po. 2025, es 2024. Y Una tormenta de diamantes, publicado Exacto. en el año 2025, que mañana va a ser una lectura performática, así que vayan al Centro La Planta, que queda aquí muy cerquita, a las 7 de la tarde, así que están todos invitados, es gratuito, vayan, lleven a su familia y compren sus libros. Eso, adelante, vamos. Cristian tiene una historia, yo creo que hemos también comentado harto, pero tiene dos elementos bien importantes, estar situado en Chile y tiene esta cosa estética maravillosa, vampiresca, dentro del autodescubrimiento. Me gusta mucho esa mezcla que hace Cristian al respecto. Cuéntame, ¿cómo decidiste relacionar el sentido estético con descubrirse a uno mismo? Ah, te la hice. No, es que son muy buenas preguntas y además también me quedé un poco en Narnia escuchando las lecturas, la lectura tuya. O sea, ojalá poder escribir algo parecido a lo que ustedes están comentando. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, no, eso se dio bastante natural. O sea, solo yo quería trabajar el dato de que efectivamente Dietrich cantó en Chile en el 59, el 60, por ahí, en uno de esos años. ¿Y qué pasa con eso? Y entonces tenía ese dato y no había encontrado nadie que lo hubiera escrito. Después, hace muy poco me enteré que hay una crónica, pero bueno, entonces estoy tratando como de conseguirla, pero en su momento no está solamente. Entonces, el texto surge de una forma como una fantasía de cómo pudo haber sido esa visita, y trabajando en ella. De lo que significó para la gente Claro, de aquí. entonces, claro, pero ¿cómo se cuenta? Entonces ahí encontré el personaje de Paulino, que yo creo que es una prolongación mía o una reinterpretación de lo que yo creo que podría haber hecho o con lo que me podría haber identificado, y cómo experimenta este encuentro con la ídola y llevarlo al extremo, y también pensando como en la figura vampírica y en cómo y trabajar la frase de Drácula, que es una frase más cola de Drácula, Por cuando supuesto. las vampiras están por atacar a Jonathan, y él dice, no, este hombre es mío, Me encanta. y se queda con él. Entonces, esa frase que dice Drácula, de alguna forma se convirtió como en el horizonte con el cual trabajé. Es que hay una relación muy profunda ahí entre los vampiros y la diversidad. Siempre fueron uno de los monstruos más queridos, así como además del hombre lobo, los vampiros siempre han sido uno de los monstruos más queridos por la diversidad porque se sienten muy representados por él también. Sí, porque está todo este cuento estético y además yo creo que hay mucho queer coding en el cine de Sí, vampiros. demasiado. Sí, y pues justamente creo que el mundo vampírico, tanto las novelas como las películas, han permitido cierta expresión de género. Ahí sí, ¿me escucho? Ya.
uno de los temas que me parecen más atractivos dentro de tu obra tiene que ver con el rescate, que creo que es un elemento poco común también dentro de la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror. Es decir, representas un Santiago de los 60, ¿no? Caminar por esas calles, por esos pasillos, viendo a estos hombres mirándose y deseándose en la calle. Caminamos por el portal, ¿cuánto se llama? Concha, sí. no sé, pero algo así. Y que son espacios Sí. de cruising, como dentro de la comunidad LGBT+, y en tu texto se ven, o por lo menos este personaje principal, que es de pueblo, es de clase media, tiene una sensación de que quiere vivir o quiere como relacionarse como con estas estrellas de Hollywood, como con la diva en cuestión, ¿no? Pero parece ser de que la ciudad, que es Santiago y la capital y todo lo que esto significa, se le viene encima. Y creo que eso se lo podemos ver cuando va al cine y ve que todos están follando detrás de él, pero él no se da cuenta. O que va al baño y todos están como teniendo relaciones dentro de los baños, pero él no se da cuenta. Y así, como sucesivamente, como que la ciudad pasa, pero él parece ser atravesado y creo que es una experiencia muy de región. Yo siendo también de región, de Punta Arenas. Cuando llega acá, para mí Santiago era enorme, ¿no? Y siento que a él esto queda muy visto en tu texto. Mi pregunta tiene que ver con la investigación, que creo que es un elemento muy importante al momento de escribir ciencia ficción, fantasía y terror, porque no es solo imaginación, sino que es también tener los datos, ¿cierto? ¿Cómo fue para ti la investigación para crear este relato? Sí, completamente. De hecho, estos son elementos que no tienen nada como de metáfora, o no te puedo decir, no, es que mi proceso, es que yo sentí, no, es como bien, claro, bien simple de poner los materiales. O sea, la Dietrich se presentó en el cine Astor, que es donde que hoy que es un preonic que está en Huérfanos con MacIver, creo, bueno, y que tiene algunos elementos como que del cine. Y efectivamente, el cine Baquedano, que es donde está el Teatro Baquedano, el Teatro de la Chile, donde se hace ahora, donde está el Banch, donde estuvo hace poco Camilo Sosa Villada en una noche muy particular, efectivamente se cree que era una zona de lo que diríamos cruising. Y esto yo lo trabajé conscientemente incorporando elementos que tenía muy fresco, que había estado leyendo y estudiando el libro de Gonzalo Salazar, El deseo invisible, que él propone una tesis muy interesante, que él dice que, claro, es un mapa del deseo, que él dice que antes de la dictadura, las, los homosexuales en Santiago no se iban a guetos, como, claro, lugares cerrados, como la idea de, por ejemplo, que es el epítome, el símbolo, el disco Fausto, que es del 78, 76, no sé, por ahí. Lo que él trae con la investigación que hizo de fuentes orales más que nada es recorrer, hacer todo el trazado de lo que era como el deseo, el camino del deseo homosexual en Santiago, que efectivamente era un camino que tenía espacios como el cine baquedano, como claro, Portal González Concha, la calle, que no era paseo peatonal, Huérfanos, donde estaban todos los cines, las galerías. Entonces y él describe cómo se iban haciendo esos relatos y esa idea como del caminar en esta búsqueda. Entonces yo incorporé conscientemente eso, como que quise trabajar con esa información, pero llevarla como al lado de la fantasía y extremarla. De hecho, me parece muy interesante porque hoy en día hemos perdido, o sea, existen los lugares de cruising, obvio, pero cada vez son más como, todo se vuelve a lo privatizado, ¿no? Como que los espacios de encuentro son un sauna, son una discoteca, son lugares cerrados y privados, ¿no? Son Grindr, todo lo que Grindr pueda llegar y entregarte, en cambio cuando antes era la mirada. Y creo que habla mucho de la mirada Gonzalo Salazar, ¿cierto? La mirada como un elemento de poder ver quién es el que, esa mirada de soslayo para ver quién era de la comunidad y quién no. En fin, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos, ¿sí?
Sí, brevemente quiero agradecer la instancia y me hizo mucho, me, se asentó mucho esto que decía Seba, de el gesto como de atreverse, también como mostrarse desde de la escritura. Porque más, cuando llegué y después estás hablando del texto, y esta mesa por acá como empieza a gritar mucho, porque están felices, porque están pasando bien y porque no vinieron a un libro cola. O sea, es súper entendible, pero yo, mientras están gritando tanto, sin conciencia que tú estabas hablando, yo dije, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuánto más alcohol en esa mesa? ¿O cuánto más cola tenemos que ponernos y va a haber violencia? O sea, porque eso estoy seguro, lo juro, que es un tema de graduación. Con mientras más alcohol, más envalentamiento, acá mismo se produciría un acto de violencia. Entonces creo que con tus palabras como que remarcan, porque en un momento me sentí incómodo, pero dije, creo que es importante aún en la incomodidad hacerse presente y hacerse visible, y más en estos tiempos. Así que yo les agradezco, así hecho obviamente, que abra este espacio, que nos permite estar acá y que hace estos libros, pero ustedes también el gesto de plantarse y proponer este evento. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, 10 Para voces cerrar. son 10 voces, son 10 cuentos. Hay historias muy buenas. Los obedientes de Maya, muy interesante, plagada de ciencia ficción. La historia de David, de la sonrisa del arlequín. El cuento de Tommy, que es para dormir, que te da un giro inesperado. El mismo de Donnie, todo. Pero vamos a llamar a un último autor porque estamos cortos de tiempo. Y yo necesito citar a Samuel Werderleben, que es uno de los queridos de Siech. Y porque vino de Concepción. Porque vino de Conce. Samuel se integra a la familia Siech con aberraciones, pero además Samuel es académico de las letras, es teatrero, dramaturgo dirían algunos, pero dado su línea cola, yo creo que es teatrero. Sacó hace poco su primera novela, El País de las Maravillas, y tiene un cuento llamado Cola Ácida, que ya parte con un título agresivo, y a pesar de eso nos devuelve a la realidad. Es un cuento lleno de horror y lleno de realismo, que trata un tema que a mí me llama mucho la atención, que es esta confrontación entre los de la misma especie, los que son como desde tu mismo nicho, porque uno está acostumbrado a recibir hostilidad desde afuera, a recibir hostilidad desde los que no son queer, desde los que no vienen en el mismo espacio o que no tienen las mismas vivencias. Pero recibir la hostilidad de alguien que comparte con uno y que de alguna forma recepciona y es apreciado por los otros de una manera diferente, genera un debate interno súper importante. Así que me gustaría preguntarle respecto a ese conflicto en específico, ¿por qué decidiste tratar este tema que no se ve muy comúnmente? Porque por lo general siempre somos nosotros contra ellos. Tú nos trajiste nosotros contra nosotros. Así que cuéntame, ¿por qué decidiste este conflicto? Bueno, pasa que yo en las 9 voces escribí un cuento que hablaba sobre la homofobia externa. Que era una familia que trató mal a su hijo y después iba a hacer lo mismo con la hija. Entonces en este caso yo quise cambiarlo porque como claro, eso es súper fuerte, pero según yo algo peor que la homofobia externa es la homofobia interna. Que eso es lo que le pasa a este personaje, que como que él mismo se juzga, o sea bueno, igual claramente fue a raíz de su padre, pero cuando ve a otra persona como que vive su homosexualidad libre a diferencia de él, siente ese resentimiento y ese odio. Y Sí, pues de por qué él puede y yo no. Sí. claro, exactamente, va por ahí la pregunta, porque ¿por qué él puede ser feliz siendo así y yo no? ¿Por qué él lo puede disfrutar y yo no? ¿Por qué ahí me juzgan y él no? Tipo, ¿y cómo va la violencia? Que en vez de decir como ya él puede y yo no, ¿qué está haciendo él? ¿Cómo tengo que arreglarlo Claro. yo? Decide tornarse agresivo hacia él. Claro, y igual creo que va eso con, bueno, al menos, bueno, yo conozco más que nada la comunidad gay claramente, más que lo lésbico, lo trans, entonces igual como que me puse a analizar, pues como claro, pues eso pasa mucho de que varios homosexuales como que se critican entre ellos y es como, ¿por qué se critican si somos todos de la misma raza, por así decirlo? Somos de la misma especie. Sí. Y pasa, de hecho, la gente más visible suele recibir como más agresiones de los que Claro. son como más cispasi, más Claro. discretos. Más heteronormados. Como nosotros. Oye, tengo una consulta. Con respecto... Está buena la talla. Con respecto a... hola. Con respecto a tu texto y también como a tu encuentro con la literatura.
creo que es muy importante escribir desde región, ¿cierto? Escribir desde un lugar que no sea Santiago, pensando de que Santiago, la literatura en sí es un espacio muy céntrico. Todo lo que ocurre en Santiago es literatura y parece ser que todo lo que ocurre fuera de Santiago es literatura de región. ¿Has cachado? Como que casi Sí. que está en otro nivel o en otro estante en la librería. Y además me da mucha risa pensar en Cola Ácida como un texto de crítica, cuando también la literatura es así, como los narradores se pelean entre los narradores y todos los escritores se pelean entre ellos y se pelan y se destruyen porque yo soy más escritor que tú, etcétera. Entonces me pregunto, ¿cuál es tu forma de construir literatura, de estar presente, ¿cachai? Dentro del mundo literario, o tu lucha, ¿no? Que me gustaría escucharla, de cómo ser parte del mundo literario, estando desde Concepción, viniendo hoy día a Santiago a estar en este conversatorio. ¿Qué significa eso para ti y cómo lo llevas para otras personas que a lo mejor están en el mismo camino? Hay muchas palabras en una sola pregunta. Bueno, o sea, yo igual lo veo como que, por lo mismo, como uno de región, como que tiene menos posibilidades, por lo mismo porque claramente está todo centralizado a nivel, o sea, a nivel nacional. Entonces, cuando salen estas instancias, como que siento al menos yo que tengo que aprovecharlas porque, bueno, igual que, aunque quizás desde aquí mismo Santiago quizás no se vean tanto, desde regiones como que uno dice como no, es que yo soy publicado en Santiago, como que ya te miran con otros ojos. Y bueno, lo puedo aprovechar o no lo puedo aprovechar y yo personalmente prefiero aprovecharlo, pero no es como para darme más ínfolas, sino porque al fin y al cabo, según yo, cuando la gente como quiere escribir o dedicarse al arte, el mismo arte es el fin en sí mismo, más que nada, más que una competencia, es como lo hago porque me gusta. Y yo creo que eso es lo más importante en cualquier arte de la que está hablando. Sí, pues estamos todos en la misma guerra, Sí, pues exactamente. todos desde la misma trinchera. Exacto. Si quieres decir algo más para cerrar, Sam. No, o sea, no creo que fuera la pregunta adecuada para lo Adecuado, que quería sí, decir. sí, para no dar más spoilers Ya, del muchas texto, que es muy bueno, lo recomiendo completamente. Les recordamos que están los libros disponibles ahí junto a CIEX, se los puede adquirir, puede pedirle a los autores que les firmen. Pero antes de cerrar, quiero preguntarle a los autores presentes, porque no quiero pasar a nadie por encima. ¿Alguien quiere decir algo? Este es su momento de brillar, en especial a la gente que está publicando por primera vez, que esa es una maravilla. Así, ¿alguno de la gente que no hemos nombrado? Maya. No, quiere venir. Sí, quiere venir, pregúntale algo. Maya trae uno de los pocos cuentos de ciencia ficción que trae la historia, uno de los cuentos más largos. Habla de drogas, a mí me gusta mucho, para los que no saben, yo soy farmacéutica, así que a mí me gusta mucho el tema de las drogas y cómo las drogas nos permiten. Hay una cosa que me llamó mucho de tu historia, que tiene que ver con que todos tienen sombras, menos el que no está en el closet. Cuéntanos de ese mensaje. ¿Por qué el que no está en el closet es precisamente la persona que no tiene sombras? O sea, bueno, ¿así? Sí. Ya, tú ya aprendiste la técnica. Sí, ya aprendí. A ver, yo no soy cercana a la literatura, digamos, como en el día a día. Trabajo en la academia, soy de computación. Pero desde muy chica me gusta leer terror. Y siempre he encontrado que el terror tiene como un poder muy especial para transmitir sentimientos. Entonces, este es un cuento que trata es terror psicológico, pero recién al final del cuento uno se va dando cuenta de quiénes son los verdaderos monstruos. Este cuento en particular se trata de unos monstruos que uno recién es consciente, o que, digamos, las personas que tenemos una sexualidad distinta nos hacemos conscientes de ciertos monstruos que la mayoría de la gente tiene el privilegio de desconocer, ¿sí? Que son cosas que están alrededor y que son mecanismos del día a día y presiones del día a día que uno cuando va en contra recién las percibe, ¿sí? Entonces se trata sobre eso y es como nace de un sueño que tuve y es una escena particular del cuento, para los que lo lean, en la escena del televisor. Y a partir de ahí dije como, este es un buen cuento de terror, ¿cómo puedo usarlo para transmitir un mensaje? ¿Sí? Entonces tenía como este mensaje, lo enmarqué dentro de esta escena y son dos personajes que les tengo mucho cariño y descubrí esta convocatoria y
vi que es una convocatoria de, digamos, terror y ciencia ficción enmarcada en el contexto LGBT y dije, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, porque este era un cuento naturalmente de terror y que naturalmente transmite un mensaje, ¿sí? Entonces como que agradezco mucho la instancia porque es un cuento que le tengo mucho cariño, así que me hace muy feliz verlo en un libro, que es además la primera publicación que hago, así que eso. Aplausos por Muchas gracias, Maya Seca. Una pregunta antes de que te puedas ir. ¿Cómo llegas a la literatura? Más allá de la lectura, ¿qué fue lo que te impulsa a escribir? Es muy distinto querer leer a querer escribir un cuento. Bueno, tengo un autor favorito que se llama Cliff Barker, que es un autor de terror, pero que especialmente en una colección que tiene que se llama Los libros de sangre, transmite mucho cómo hablar de la sexualidad a través del terror, ¿sí? Hay un cuento ahí que en particular que cuando lo leí me voló la cabeza, se llama La Madonna, o La Madonna o algo así. Lo recomiendo muchísimo, creo que está en el volumen 4, si no me equivoco. No sé, creo que ese fue el momento que dije como, wow, no sé, como qué poder tiene la literatura de terror. Y me gustaría ser parte de esto, así que eso. Sí, pero tuyo. Me da mucha curiosidad. Sí, pero yo también tengo muchas cosas que decir. Sí, porque sí, nosotros estábamos preparados para preguntarle a todos, pero el tiempo es acotado. Entonces, como que si se paran aquí, nosotros vamos a agarrar cuerda. Sí, porque, por ejemplo, el cuento de Maya, que podría ser una novela perfectamente, eso podría avanzar perfectamente hacia una novela, siento que compone mucho de lo que trae 10 voces. No solo el integrar gente en cada número, sino en que nos habla de no solamente del peso que tenemos cuando nos descubrimos como nuestra homosexualidad, nuestra diversidad, sino como de las libertades, de las cosas que nos damos cuenta que nos permitimos, po. El ser más histriónico, el tener nuevas actitudes, el vestir diferente, que son libertades que vamos ganando la gente de las diversidades cuando ya asumimos que somos diferentes. Y yo encuentro que ese mensaje es muy bonito y es muy importante y me gusta mucho que esté integrado en esta historia. No sé si quieres decir algo porque vamos a llamar a Daniel y a la Pauli. Se acabó. ¿Se acabó? Sí. No, solo agradecer especialmente a Michelle y a Jan, le agradezco muchísimo por este proyecto. Estoy muy feliz de haber participado. Muchas gracias a ustedes también. Eva Muchas y gracias. Doni. Mucho gusto. Muy feliz de conocerlos a todos. ¿Sí? Y espero poder conversar más con ustedes un rato más. Sí, de hecho, después de Muchas este gracias a ti. lanzamiento, los autores van a quedarse un ratito, pueden conversar con ellos, pueden vivir con ellos. Ya, ¿quién nos queda? Daniel. O sea, perdón, David. Ya, pues. Perdón, Haga la David, pena, caballero. David. Ya, de ahí, ¿está preparado, David? Pero como corresponde. Arriesgo, como siempre, Arriesgo. arriesgándonos. Ya, vamos a ser muy breves, vamos a hacer preguntas muy cortas. Por favor. Porque ya estamos pasados. No importa, ya estamos acá. Ya estamos acá. Nos vamos a arrancar con los carros. No será la primera ni la última vez. Hola. Hola. Oli, Está bien, sí, eso vinimos. Tiene- Por eso es en un bar. ¿es un recién integrado a la literatura, David? No, Espero. Eva, espero. Pregúntale brevemente, Donny. perfecto. David, nosotros te conocemos, bueno, por tu espacio de Fomento Lector, ¿cierto? Ya. Y vemos, bueno, y también nosotros como imaginistas que tenemos la revista, también te hemos leído en los cuentos que has publicado en la Imagen Online. Y podemos ver que tienes un interés por el terror, ¿cierto? Como texto. Entonces, o sea, como dentro de la literatura. Mi tema o mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos que te gusta explorar dentro de estos géneros? ¿Y cómo ves tú tu propio lugar dentro de este género del terror latinoamericano? Mira, primero, el libro de 10 voces lleva mucho rato ya, un poco ya aquí entre nosotros, digamos. Mira, el primer debía ser mi primer cuento publicado, pero terminó siendo el tercero, porque además los dos primeros fueron con revista Imagi. Gracias, Donny, por eso. Pero necesito preguntarle, ¿han leído los primeros? Al menos los dos, Sí. que ahora hay tal. Quiero preguntarles, ¿cómo han sido estos primeros? Por favor. Porque además ha sido como, oye,
ha sido mi incursión justamente en esto, en el Es que- tema de la literatura. Parte de esta comunidad de abrir espacios, dedicarnos a eso. Y no están, bueno, te están interpelando a ti porque usted lo publicó primero, así que usted se nos adelantó. Ok, sé que ustedes me están preguntando, pero quiero preguntarle a ustedes. ¿Cómo les ha parecido a ustedes como mi incursión, entre comillas? ¿Sí? Mira, yo hace poquitos publicamos tu segundo... Hoy me voy a exponer. Por favor. Publicamos tu segundo cuento. Perdón, era el tercero en teoría. Porque está... No, pero el segundo cuento que yo publiqué, por lo menos. Ya, está Y me bien. pareció muy bueno. De hecho, te escribí, ¿no? Sí. Ah, ¿ven? Y me pareció muy interesante. Y me pareció muy interesante porque siento que es muy inteligente como texto, ¿no? Obviamente que no quiero que lo lean porque está dentro de lo publicado en el 2026. Y tengo que decir que mañana vamos a publicar la nueva revista, que tú publicaste un cuento para la revista del 2025. Claro. Sí. Que también a mí me gustaba mucho. Y que lo pueden leer en la revista digital y online. Y por cierto... Pero espérense. Espérate, Pero solamente más allá, quiero dar- voy a la terminar. hizo. Pero lo que yo quiero decir es que, claro, este sería tu primer cuento, es tu segundo cuento. Tú como una persona que participa en el mundo del fomento lector, que al final es tu gran lugar, te atreviste a dar ese cruce que no todos lo hacen. Y los primeros cuentos siempre son, bueno, Nadrok también lo habló acá y lo ha hablado en otras entrevistas, son un poco ese salto a la fe que uno hace de su propia literatura y que no tiene que ser perfecta, sino que es, porque tú al final, tú como autor te construyes a través de una acumulación de visiones y de distintas plumas que tú vas creando a lo largo de tu vida literaria. Entonces mi pregunta, porque más allá de lo que yo piense, que bueno, que lo vas a saber, que lo sabes porque te lo escribí por interno, pero más allá lo que el público viene acá es como cuál es tu motivación a escribir, porque aquí la gente viene a sacar algo de ti y tú tienes que regalarle algo a la gente que te viene a ver. Oye, mira, para empezar, debo decir que soy de Venezuela. Perdón, no sé qué experiencia he tenido de Venezuela, pero Puras buenas. no espero. Pero bueno, tengo más de 7 años de que he venido. He gozado como el tema de una pandemia, 2 plebiscitos, cambios presidenciales, varios. Bueno, he tenido por allí. Pero además he tenido... Puedo seguir por allí, pero realmente ha sido como un cambio. Pues he tenido como... Pero bueno, a mí me ha gustado Chile y aquí me voy a quedar. Perdón, no sé si ha sido bueno o malo para los que lo puedan decir, pero me ha gustado. Pero aquí estoy. En todo caso, ahí estoy con este tipo de experiencia. Insisto, este libro que ven aquí, o por lo menos mi cuento que pueden ver aquí, una de las 10 voces que están acá, ha sido de hace 3 años. Ahí está. Y eso es lo importante también. Una de las cosas que he visto, por lo menos de allí, es el tema de la salud mental. Y de la salud mental ha salido justamente La sonrisa del Arlequín, que es el título del libro que van a ver allí, o del cuento que ven allí. Espero que lo entiendan porque ha sido como, bueno, el tema de La sonrisa del Arlequín, o por lo menos del cuento que van a ver allí, es como... Si ustedes lo leen o lo entienden, es como, oye, no sé, de algún punto es alguien que no está bien, por donde lo vean. Y al final, ese es como su cierre. Espero que lo entiendan así. Por favor, lean el cuento, para que entiendan lo que le estoy diciendo a ustedes. Así que Muchas bueno. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, así, por lo menos para tenerlo allí. Y que además que, perdón, es de una de las personas que en parte he tenido allí. Así que bueno, espero que lo tengan por allí presente Ok. al momento de leerlo.
Muchas gracias, Muchas David. gracias, David. Pero, Que estés muy bien. como Cuídate. les comentaban, esta es la parte de la idea de esta antología, es traer voces, abrir espacios, mostrar al público, y por eso quería pasar al anuncio publicitario, que Imagen recibe cuentos constantemente. Ah, sí, también. Sí, Está hay un bien. espacio, para que no tengan que esperar a que haya una publicación en físico, hay un espacio que puede mostrar su trabajo, sus incursiones dentro de esto, que lo tiene Donny. Sí, Cuenta, que pueden- ¿cómo se accede? De hecho, tenemos una convocatoria abierta todo el año, se cierra cuando se cumplen los cupos del año y pueden ingresar a www.imaginistas.cl// Imagi, que es la revista digital, así que y ahí está la convocatoria. Hemos recibido 2 cuentos tuyos que estamos muy contentos. Espero. Sí, lo estamos. Así que eso, muchas gracias. Muchas David. gracias, muchas gracias. Y queremos llamar por último. Para cerrar, ahora sí que sí. A Paulina. A Paulina. Que llegó a último. Muchas gracias, David, que estés muy bien. La Pauli es kine, pero aún así está muy ligada al mundo de las letras. Esta no es su primera publicación, aparece en Poliedro, tiene cuentos como en distintos lugarcitos, y tiene un cuento bien especial aquí. No Decir habla, adiós. no habla de lesbianas, que no tampoco es tan común, y no habla de las lesbianas desde un lugar de vulnerabilidad, porque la lesbiana como que siempre se figura como una figura fuerte, siempre se impone, pero la Pauli nos trae una lesbiana sensible, una lesbiana intensa como todas las lesbianas, y que está viviendo un proceso de duelo que no tiene que ver necesariamente con la muerte, sino que tiene que ver con perder a alguien que sigue existiendo y que sigue rondando en la mente. Y es el cuento que cierra. No quiero explayarme mucho en el cuento porque es el cuento que cierra y que siento que te deja una sensación como profunda en el pecho cuando tú lo terminas y ves la última página y piensas como quizás se podrá salir adelante del duelo, se podrá seguir avanzando con eso. Cuéntanos, Pauli, cuéntanos cómo de este proceso, por qué elegiste hablar de este tema en específico, cómo llegaste aquí. Sí, dale nomás. Con confianza. Bueno, no sé si yo soy la adecuada para responder la pregunta cómo se termina un duelo, porque evidentemente no sé. Evidentemente. Pero integraste muy bien todo el proceso, lo cual es muy bonito. Bueno, yo creo que a todos los que escribimos nos pasa que de repente los mejores cuentos salen cuando resuenan con algo que ha pasado en como la biografía de uno. Yo creo que tiene que ver con un poco con esa emoción. Ay, no sé. Ya. Así que, bueno, la idea de esta historia es como agarrar esa emoción, la del duelo, que es una emoción intensa, lesbiana intensa. Siempre lesbiana intensa. Siempre lesbiana intensa. Y bueno, y insertarla dentro de cómo puede existir un proceso de tecnologización también, que trata de, sobre todo, alguien lo dijo recién, hoy en día tratar el tema de la salud mental. En la última del CIFCON que estuvimos, se habló que, por ejemplo, la inteligencia artificial se está usando muchísimo como psicólogo. El otro día iba en un Uber y me decía que esa persona utilizaba el chat para resolver temas amorosos y bueno, en el fondo también trata de eso, de cómo nosotros cruzamos esa línea y cómo nos relacionamos y de alguna forma también en este caso ponemos un parche sobre una herida que no está cerrando. Sí, pero es bonito esa parte de vivir el proceso mediante la tecnología y también como que es muy intimista porque es una cosa que mantiene oculta. Es una figura que no le presenta al público nuestra protagonista, como que la guarda en su casa, baila con ella, pero no se la presenta a nadie. Y tú fuiste más lejos, no te quedaste con la IA, tú te quedaste con un agenoide prácticamente, un ser no de carne y hueso, sino de circuito y metal. O sea, bueno, yo creo que cuando escribimos ciencia ficción, siempre la idea es como proyectarse un poco de qué es lo que uno cree que puede pasar, y yo creo que para allá vamos, realmente. Pienso que quizás mucho del uso de la tecnología ahora estamos pensando en que está creando arte, está creando un montón de cosas, pero probablemente a medida que se vaya complejizando el procesamiento como neuronal artificial, van a empezar a parecerse cada vez más a las personas
y van a estar en roles como eso, ¿ya? Que es como el Tamagotchi, pero la evolución, Me encanta. la evolución en, En persona. claro, como metal y plástico. Hay algo en tu texto que a mí me gustó mucho que tiene que ver con la ambientación, con el paisaje que construyes. Es casi gótico, podríamos decirlo, ¿no? Es un Santiago que está seco, pero que no es solamente un Santiago seco del futuro, que podría ser ahora, sino que es melancólico. Y casi como que la ciudad tiene pasa por el mismo duelo que el protagonista. ¿Cómo manejas o cómo trabajas en la literatura el paisaje? ¿Cómo funcionan acá? O sea, de hecho, para mí como escritora, personalmente, eso es un tema, a mí, mucho antes de surgirme la historia, me surge la imagen. Yo trabajo mucho a partir de la imagen. O sea, tengo cuentos, por ejemplo, el de Poliedro, que partí primero con una imagen y después, poco a poco, fui tratando de construir una historia alrededor de eso. Así que yo creo que la palabra escrita tiene esa capacidad hermosa de poder insertar sentimientos, pero también mucha imagen. Y es como una forma de hacer arte y a mí me gusta mucho trabajar con ese aspecto en particular. Así que me alegro mucho que lo hayas visto y lo hayas apreciado. Sí. Eso, muchas gracias. Tenemos que irnos, pero como podrán ver, tenemos lesbianas, tenemos gays, tenemos género fluido, tenemos interpretaciones, tenemos horror, fantasía, ciencia ficción. Es una antología muy completa y muy bonita, que espero que llegue a muchos lectores y que se abra en este público. Con eso creo que estamos... Estamos súper. Muchas gracias a todos muchas por gracias. venir y a tomar.